A continuación vamos a desarrollar el tema 12 que corresponde al niño discapacitado. Y lo primero que tenemos que hacer es entender de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad o de paciente discapacitado. Y el término discapacidad o la definición de discapacidad ha ido cambiando. No siempre fue la misma a lo largo de la historia. A principios del siglo XX, la discapacidad estaba relacionada con la exclusión del individuo respecto de la sociedad. Una situación particular lo excluía del resto de la sociedad. Sin embargo, corrieron los años y en el año 1980 se desarrolla un modelo social de discapacidad que se sustenta en la sanción de leyes que favorecen al discapacitado y le brindan herramientas que evitan su exclusión social. Tal es así que en el año 2006 las Naciones Unidas consideran que el término discapacidad es un concepto que evoluciona y que va a resultar de la interacción entre las personas que tienen una deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. En los años 80, cuando hablábamos de discapacidad, hablábamos también como sinónimo de deficiencia o de minusvalía. Y cuando hacíamos referencia a lo que era la deficiencia, hablábamos de la pérdida o anormalidad de las estructuras fisiológicas, psicológicas o anatómicas. Y cuando hablábamos de minusvalía, describíamos una situación de desventaja del individuo como consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, y que esto le impedía el desarrollo normal de su vida. Años más tarde, y haciendo una revisión de los conceptos, la Organización Mundial de la Salud define a la discapacidad como un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones en la participación. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de cada uno de estos términos? Cuando hablamos de deficiencia, hablamos de problemas que afectan o una estructura o una función del cuerpo de la persona. Si hablamos de limitaciones de la actividad, vamos a hablar de dificultades para que ejecuten acciones o tareas dentro de la sociedad. Y si hablamos de restricciones de la participación, vamos a estar mencionando problemas que le impidan participar en situaciones vitales de manera normal. En el año 2001, la Asamblea Mundial de la Salud se reúne y aprueba una nueva clasificación de discapacidad con el acrónimo CIF. Esa clasificación es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que viene a reemplazar la antigua clasificación que era la de deficiencias, discapacidades y minusvalía. En esta nueva clasificación hay un enfoque de la persona como un ser más integral, biopsicosocial. Es decir, que mientras que en la clasificación de los años 80, el punto que se partía para realizar esa clasificación eran las enfermedades que padecía la persona, mientras que en esta nueva clasificación se apunta a todo lo que son los componentes de salud. Así es que en la CIF, para determinar la condición de salud de una persona, se deben tener en cuenta las funciones y estructuras corporales que pueden determinar una deficiencia, las posibilidades en sus actividades que pueden determinar una limitación y las posibilidades de participación que pueden generar una restricción. Estas tres esferas van a estar siempre influidas o determinadas por factores ambientales, dados por la propia sociedad, y factores personales o individuales. En el juego de todos estos elementos es que se va a determinar la condición de salud del paciente. Nacional, en el año 2010, el Ministerio de Salud de la Nación definió a la persona con discapacidad como aquella persona
que padece una alteración funcional permanente o prolongada, ya sea física o mental, que en relación a su edad y medio social impliquen desventajas considerables para su integración, ya sea familiar, social, educacional o laboral. Acá vemos la impronta biopsicosocial de la nueva concepción de la discapacidad. ¿Y qué etiologías, qué causas pueden generar una discapacidad? Tenemos tres grandes grupos. Tenemos discapacidades cuya etiología son prenatales, causas de discapacidad perinatales o factores que determinan discapacidad postnatales. Dentro del grupo de la etiología prenatal tenemos afecciones genéticas, congénitas, adquiridas o desconocidas. Dentro de lo que son las etiologías perinatales, vamos a nombrar la prematurez, la posmaturez, la hipoxia, el bajo peso al nacer o la utilización de forceps. Y dentro de los factores etiológicos postnatales podemos encontrarnos con factores relacionados a infecciones, intoxicaciones, anoxias, desnutrición o accidentes. Y vamos a empezar a desarrollar cada grupo de discapacidades, empezando por lo que son las discapacidades físicas. Las personas con discapacidad física son aquellas que presentan una disminución importante en las capacidades de movimiento de una o varias partes del cuerpo. Puede ser una disminución o incoordinación del movimiento, puede ser un trastorno en el tono muscular, un trastorno del equilibrio. Ahora, según la causa y el grado de discapacidad, además de los movimientos, puede existir también afección de áreas como, por ejemplo, el lenguaje o la manipulación de algún objeto. Dentro de la discapacidad motora o física existe una clasificación. Hablamos de monoplegia cuando hay una parálisis en una única extremidad y en general es producida por daños en el nervio que inerva justo esa zona que está afectada. Vamos a hablar de paraplegia cuando la afección se ubica a nivel medular en la zona dorsal y lo que supone es una parálisis o incapacidad de movimiento de la mitad inferior del cuerpo. En sí afecta básicamente a lo que son las piernas y los pies. Es decir, que en la paraplegia el sujeto pierde la capacidad de caminar. Cuando hablamos de una tetraplegia, estamos hablando también de una lesión medular, pero a nivel cervical. Entonces, la repercusión de esta lesión se va a observar en una pérdida total de la capacidad de movimiento tanto de las extremidades inferiores como de las extremidades superiores, que puede ser parcial o total. Y cuando hablamos de una hemiplegia, estamos hablando de una alteración o lesión en el sistema nervioso que produce la parálisis del lado opuesto a donde se produce el daño. ¿Se acuerdan que a nivel del sistema nervioso central teníamos la decusación piramidal, que era ese entrecruzamiento de fibras nerviosas? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un daño en el hemisferio derecho cerebral, lo que vamos a ver es la falla en el lado izquierdo del cuerpo, porque las fibras se cruzaban. Las hemiplegias son muy frecuentes de observar como consecuencia de lesiones de accidentes cerebrovasculares, por ejemplo. Dentro también de las discapacidades físicas nos vamos a encontrar con las distrofias musculares, que es un grupo de trastornos que se caracterizan por la pérdida del tono muscular. Esa pérdida va aumentando con el correr del tiempo, no es que se establece de manera abrupta y además se acrecienta. Esto hace que la persona se vaya discapacitando cada vez más a lo largo de los años. Y es en general el tipo más frecuente de discapacidad. También nos encontramos con los pacientes que tienen espina bífida,
que es una malformación congénita del tubo neural que no permite el cierre completo de la columna y se producen daños en los nervios, y esto lleva a una dificultad del movimiento de la persona. También consideramos discapacitado físico aquella persona que tiene una amputación de una de sus extremidades, y esto le limita el funcionamiento habitual. Y también consideramos un paciente con una discapacidad física aquel que tiene parálisis cerebral, que es una condición médica crónica que se debe a problemas durante el desarrollo cerebral del feto o del niño y que produce graves efectos en la motricidad. Existen distintos tipos de parálisis cerebral: espástica, disquinética, atáxica o mixta. Esta distinta clasificación se da según el lugar de afección cerebral. La parálisis cerebral espástica es la más común, la forma más común del trastorno, y en general lo que observamos es que el paciente tiene los músculos rígidos. Esto causa movimientos abruptos y repetitivos. En la parálisis cerebral disquinética, los movimientos son lentos, abruptos, incontrolados, sobre todo lo que son las manos, los pies y lo que son las extremidades en sí, los brazos y las piernas. A nivel de la cavidad bucal vamos a encontrarnos con una lengua que es hiperactiva. La lengua se protruye y esto hace que los niños se babeen. En la parálisis cerebral atáxica, lo que hay es como una dificultad en el movimiento. Este tipo de parálisis cerebral va a afectar el equilibrio y sobre todo lo que es la percepción temporoespacial. En general, los pacientes que tienen parálisis cerebral atáxica logran caminar con ayuda de un andador. Por último, la parálisis cerebral mixta es un tipo de parálisis cerebral que puede combinar cualquiera de las tres anteriores. Los pacientes que tienen parálisis cerebral presentan manifestaciones bucales, muchas de las cuales son patognomónicas de la enfermedad. Son frecuentes de observar. ¿Cuáles van a ser? Vamos a observar presencia de clase 2, movimientos linguales invertidos, que es el empuje que realiza la lengua hacia afuera, y esto genera un apantallamiento de las piezas dentarias anteriores, sobre todo las anterosuperiores, pero apantalla todo. Va a haber una tendencia a los traumatismos dentarios y también problemas de la articulación temporomandibular. Pasamos ahora al grupo que corresponde a las discapacidades psíquicas. La discapacidad psíquica se manifiesta por una alteración en el desarrollo intelectual o por una enfermedad mental de la persona, que puede interferir en sus relaciones con los demás, en su adaptación a diversas situaciones y a distintos entornos. Es decir, que de la clasificación o de la definición, mejor dicho, surge una clasificación. La discapacidad psíquica puede darse o deberse a dos grandes grupos de patologías: discapacidades intelectuales o discapacidad por enfermedad mental. Dentro de la discapacidad intelectual encontramos el síndrome de Down, el retraso mental, el autismo, el síndrome de Asperger y los trastornos generalizados del desarrollo. Y dentro de las discapacidades psíquicas que se engloban por discapacidad por enfermedad mental, encontramos la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos de pánico, los trastornos esquizomorfos y el síndrome orgánico. Vamos a comenzar a describir lo que son las discapacidades psíquicas en relación a la discapacidad intelectual. Y comenzamos con el retardo mental, que la Organización Mundial de la Salud la define como un trastorno determinado por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, y que lo vemos caracterizado por un deterioro en las funciones concretas para cada edad de desarrollo. Es decir, que por ejemplo,
Cuando llega la edad del gateo, el niño no puede gatear, que cuando llega la edad en que tiene que empezar la bipedestación, el niño no lo puede hacer, o que hay un retardo en lo que es el lenguaje. Es decir, que esas funciones que no se dan contribuyen a nivel global de la inteligencia en lo que son las funciones cognitivas, en las funciones del lenguaje, en las funciones motrices y por lo tanto también van a influir en lo que es la parte de la sociabilización del niño. Para hacer un diagnóstico de retardo mental se debe esperar a los 18 meses del niño, no se puede hacer antes, porque a veces existe ciertos periodos de ventana en los cuales el niño tiene un cierto retraso, pero no es un retraso mental madurativo, sino que es un niño que viene más lento en su crecimiento y desarrollo normal. Por eso el diagnóstico de retardo mental se hace recién al año y medio de vida. Cuando hablamos de trastorno del espectro autista, hoy no se habla de autismo, porque el autismo no es uno solo, es un conjunto de manifestaciones. No todos los niños con autismos tienen la misma manifestación, por eso se habla de trastornos del espectro autista, del abanico de posibilidades. Hablamos de una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y que va a durar toda la vida y que afecta la manera en que la persona se comporta y cómo interactúa con los otros. También va a afectar la manera en que se comunica y en la que aprende. Por lo general se va a diagnosticar por la falta de adquisición de una serie de habilidades que son esperadas para una determinada edad, al año y medio y a los 2 años de edad. Dentro del abanico de lo que es el trastorno de espectro autista, si bien cada niño lo puede manifestar de una manera diferente, existen determinadas características que suelen estar presentes. Por ejemplo, los chicos no miran los objetos cuando otra persona se los señala, tienen dificultad para relacionarse con los demás o no manifiestan interés por las otras personas. En muchos casos evitan el contacto visual o quieren estar solos, tienen dificultades para comprender los sentimientos de la otra persona o para hablar de sus propios sentimientos. En muchos casos van a preferir que no se les acerquen, que no los abracen, evitan el contacto con otras personas, incluso con sus propios papás. A veces incluso parecen ausentes, no están conscientes cuando otra persona les habla. En algunas ocasiones suelen aferrarse a un determinado objeto o un determinado juego y lo hacen de manera reiterativa, repetitiva. Repiten o imitan palabras o frases. Tienen cierta ecolalia en su lenguaje. También entre las características podemos mencionar que tienen dificultad para expresar sus necesidades porque el lenguaje está afectado. No pasan por lo que es el juego simbólico de simulación. A veces repiten una acción una y otra vez. Tienen mucha dificultad para adaptarse cuando hay un cambio en la rutina de su vida. Esto los desequilibra. Tienen reacciones poco habituales ante los olores, el gusto, el aspecto o el tacto de algo que no conocen o no les agrada. Y en algunas ocasiones pueden perder destrezas que ya habían adquirido. Siguiendo con las discapacidades psíquicas, nos vamos a encontrar con el paciente que tiene síndrome de Down. Esto es un trastorno genético que se asocia a una división celular anormal del cromosoma 21, la trisonomía 21, y este paciente se caracteriza por tener una apariencia física típica. Vamos a encontrarnos con que tiene una discapacidad intelectual y un desarrollo retrasado. Hay un retraso en todos los patrones de desarrollo esperables a determinada edad. Y además existen patologías que se le asocian, por ejemplo, enfermedades cardíacas, defectos cardíacos e incluso problemas tiroideos.
Dijimos que tienen rasgos faciales típicos y estos rasgos van a ser rasgos faciales planos, una hendidura palpebral oblicua, tienen manchas de Fluffich, que son el iris moteado, hay una falta de desarrollo en el tercio medio de la cara, el cuello es ancho y cortito, los miembros también son más cortos y las manos son regordetas, son cortas y anchas. Las orejas también pueden estar mal formadas y hay una tendencia a la obesidad en estos pacientes. A nivel bucal también hay manifestaciones que son características del paciente síndrome de Down, como es la atresia del maxilar superior, la presencia de macroglosia, la presencia de anomalías morfológicas de las piezas dentarias. Dentro de las anomalías, no solamente anomalías de forma, sino también anomalías de números. Suele haber agenesias o piezas supernumerarias. A nivel de lo que es la lengua, no solamente la macroglosia, sino que podemos encontrarnos con una lengua escrotal. Encontramos malposiciones dentarias por discrepancias óseo-dentarias y también por los movimientos linguales y la macroglosia. Y también podemos encontrarnos con una mordida invertida. Arribamos al grupo de las discapacidades que englobamos dentro de las discapacidades sensoriales. La discapacidad sensorial es la pérdida o atenuación de una o más funciones sensoriales humanas, ya sea la auditiva, la visual o ambas. Las discapacidades sensoriales a menudo afectan más allá de la capacidad de comunicación, la autoimagen de la persona y el desempeño en la vida cotidiana. Dentro de la discapacidad sensorial tenemos 3 tipos de discapacidad. La ceguera o hipovisión con una agudeza visual que no supera los 3/10, la sordera o pérdida auditiva mayor de 25 decibeles en ambos oídos y la sordoceguera que se caracteriza por la coexistencia de ambas discapacidades, es decir, que es discapacitado visual y auditivo. Con respecto a lo que es la deficiencia visual, una de las consecuencias más evidentes que afectan al niño en el desarrollo es la ralentización del desarrollo psicomotor, porque los chicos no van a tener la misma ubicación temporoespacial. Pero más adelante el niño aprende a usar otros sentidos como son el oído y el tacto. Entonces, esto les permite reconstruir mentalmente la forma y la ubicación de los objetos en el espacio y así puede generar su desarrollo. Todo el proceso de aprendizaje en una persona ciega es diferente porque lo va a hacer a través de otros sentidos. Y en muchas ocasiones también se va a hacer una ralentización de todo lo que es el proceso de sociabilización. En cuanto a los niños que presentan deficiencias auditivas, el trastorno más grande lo tienen en lo que es el desarrollo del habla, porque sabemos que uno aprende a hablar porque escucha los fonemas. Al no poder escuchar los fonemas, el niño retarda su proceso de lenguaje. En los últimos años, la inclusión dentro de los estudios prenatales del estudio de emisiones otoacústicas permitió el diagnóstico precoz de las deficiencias auditivas. Esto hace que los niños de las nuevas generaciones puedan ser diagnosticados precozmente, tratados precozmente, y esto determina que el desarrollo del lenguaje no se haga tan tardío. Ese diagnóstico precoz permite, por ejemplo, la colocación de implantes cocleares que favorecen el desarrollo de la audición. Entonces es frecuente observar hoy en el consultorio pacientes pediátricos que los vemos con audífono o algún tipo de dispositivo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Son varias las cosas que tenemos que considerar. Sobre todo los ruidos metálicos
porque son ruidos que son muy molestos para el oído, sobre todo cuando tienen colocados los audífonos. Tenemos que trabajar con mucha delicadeza. Y también tenemos que tener cuidado con el uso de la turbina. La turbina genera un acople con el audífono y un chillido que es extremadamente doloroso. Por lo tanto, le tenemos que pedir al paciente que baje el volumen del audífono antes de utilizar instrumental rotatorio. A continuación vamos a hablar de la epilepsia, que también es una patología que puede generar una discapacidad en nuestro paciente. La epilepsia en sí es una enfermedad cerebral no transmisible, es crónica y que puede afectar a las personas en cualquier edad. En sí es una alteración paroxística, es decir, que aparece y desaparece de repente y que se da en forma de crisis, de manera crónica, entendiéndose por crisis a una descarga eléctrica normal del cerebro. ¿Cuál es la etiología, la etiopatogenia de la epilepsia? Bueno, lo que ocurre es que durante la crisis las neuronas excitatorias del cerebro no tienen freno en su potencial y ante un estímulo como puede ser el estrés o un ayuno se produce una descarga de mayor intensidad estimulatoria de esas neuronas y el impulso nervioso se transforma en contracciones musculares que no se pueden frenar. La epilepsia se clasifica en primaria y secundaria. La epilepsia primaria es aquella en la que no hay una base orgánica para la enfermedad, sino que es funcional. Y la causa es genética, mientras que la epilepsia secundaria sí tiene una base orgánica en una patología, es decir, que acompaña otro tipo de síndromes o de trastornos como puede ser una hidrocefalia o una encefalitis. Desde el punto de vista odontológico, en el paciente con epilepsia, es frecuente que observemos hiperplasias gingivales secundarias a la fenitoína, que es una de las medicaciones que se le da como anticonvulsivantes. Son pacientes que son propensos a tener infecciones y hemorragias. Y además es frecuente observar la presencia de traumatismos, porque al ocurrir la convulsión, en muchas ocasiones se golpean sobre alguna superficie rígida y se genera el traumatismo dentario. En el caso de que atendamos un paciente epiléptico, tenemos que tener ciertos recaudos antes de la atención. Primero, saber que ese paciente es epiléptico, saber qué tipo de convulsión es la que hace, qué medicación toma, si consulta normalmente al neurólogo, es decir, si está en tratamiento, el grado de control y la frecuencia de las convulsiones, cuándo fue la última convulsión que tuvo y cuáles son los factores desencadenantes. Muchos pacientes reconocen cuáles son los factores que desencadenan la convulsión. Puede ser la luz, puede ser el estrés, puede ser el ayuno. En el caso de que sea un paciente controlado, por eso la importancia de saber ver si está en tratamiento con el neurólogo, los procedimientos odontológicos se pueden realizar de manera normal. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que se debe evitar la medicación no AINE y el ácido acetilsalicílico si el paciente está medicado con ácido valproico. Y si el paciente está medicado con carbamazepinas, se debe evitar el propoxifeno y la eritromicina. Y siempre se debe estar preparado para la convulsión, porque nunca sabemos cuándo puede ocurrir. Bueno, ¿y cómo nos preparamos o qué hacemos si la convulsión ocurre? Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es suspender inmediatamente la atención que estábamos haciendo, retirar todos los elementos que podemos llegar a tener adentro de la boca antes de la fase clónica, que es la fase de rigidez del paciente. Si es posible, lo vamos a bajar del sillón, pero si no lo podemos bajar del sillón para ponerlo en una superficie rígida como el piso, vamos a recostar el sillón a 180 grados y vamos a poner al paciente de cúbito lateral, ¿sí? Vamos a aflojarle el cinturón y toda la ropa porque esto va a facilitar la entrada del aire y vamos a llamar a la emergencia. Mientras tanto, tenemos que medir el tiempo que dura la convulsión porque esto debemos informarlo. No hay que sujetar al niño, sino que hay que dejarlo libre
pero tratando de evitar toda superficie con la que se pueda golpear. Alejamos la platina, lo ponemos de cúbito lateral y controlamos la convulsión desde la observación. Algo que no les dije en la diapositiva anterior es que la importancia de controlar el tiempo que transcurre en la convulsión es que sabemos que si la convulsión dura alrededor de 15 minutos, no presenta riesgo de vida. Ahora, si la convulsión se extiende, el paciente puede entrar en paro respiratorio. Por eso es tan importante llamar a la emergencia, porque yo de antemano no sé cuánto tiempo va a durar esa convulsión. Otra forma de epilepsia es lo que llamamos crisis de ausencias o petit mal, que está caracterizada por breves episodios de alteración del estado de la conciencia. Es más frecuente de observar en los niños que en los adultos, es decir, que nosotros en la clínica lo podemos ver. Y en realidad lo que observamos es que el niño tiene como una mirada vacía. Se queda unos segundos mirando a la nada y como desconectado. Esa pequeña desconexión dura entre 10 y 20 segundos. No hay ningún tipo de temblor, simplemente es esa pequeña ausencia. Lo que sí tenemos que diferenciar, y sobre todo a la hora de hacer la historia clínica, es la epilepsia de las crisis epileptiformes. Muchas veces uno hace el interrogatorio, la mamá dice, ay, si tiene epilepsia o tuvo epilepsia. Y uno le dice, ¿en qué circunstancia? ¿Por qué? No, porque una vez tuvo fiebre alta. Bueno, cuando la crisis se da en relación a un cuadro de fiebre alta y el paciente convulsiona, es lo que llamamos crisis epileptiforme. Es un episodio aislado y no es un paciente epiléptico. El último apartado que incluye el tratamiento de pacientes con discapacidad son los pacientes portadores de enfermedades metabólicas y sistémicas. Dentro de este grupo de patologías se describen las enfermedades metabólicas, sistémicas, como pueden ser la diabetes, la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand, los trastornos cardíacos congénitos o adquiridos, como la fiebre reumática y la endocarditis bacteriana, las enfermedades renales, los trastornos oncológicos, y esto amerita que el paciente sea considerado de riesgo médico. Todas estas enfermedades las vamos a desarrollar en el tema 14. Y nos vamos a detener acá en el paciente portador de fisura labio-alveolo-palatina. La fisura labio-alveolo-palatina es una malformación craneofacial congénita que es producida por defectos embriológicos que suceden durante la formación de la cara y cuyo compromiso se focaliza en distintas zonas del macizo facial, especialmente en las estructuras del labio superior, la premaxila, el paladar duro y blando, el piso de fosas nasales y el ala de la nariz. Y a pesar de estar presente desde el momento del nacimiento, la fisura del labio no necesariamente termina siendo un factor que no permita la sociabilización o el desarrollo normal de una vida. Fíjense que tenemos dos ejemplos que han hecho de la fisura casi un sello personal. Y de lo que vamos a hablar puntualmente es del objetivo que persigue el tratamiento del niño con fisura durante el primer año de vida, que es el tratamiento que nosotros realizamos con la placa de ortesis, que es la placa de McNeil. Y el objetivo fundamental va a ser preparar al bebé para que llegue a la cirugía en las mejores condiciones desde el punto de vista funcional del sistema tosmatognático. Si hablamos un poquito de la epidemiología de la fisura labio-alveolo-palatina, podemos decir que es la malformación congénita que se observa con mayor frecuencia al momento del nacimiento. La frecuencia es de 1 cada 600 niños nacidos o 1 cada 1000, dependiendo del país y del grupo racial. Nosotros tenemos en Argentina dos zonas endémicas, una en el norte y una en el sur, donde la incidencia es de 1 por cada 1000 niños nacidos. En relación al sexo,
el sexo más afectado son los varones. Fíjense que recién vimos la imagen de dos actores conocidísimos, los dos hombres. Respecto a la edad que tienen las mamás en el momento de la concepción, la frecuencia de casos aumenta al aumentar la edad. Las fisuras más frecuentes son las unilaterales y por lo general las del lado izquierdo. Y si vuelven a la imagen anterior van a ver que los dos actores tienen afectados el lado izquierdo. Y esto se explica por un fenómeno vascular. Y en el 50% de los casos se combina la fisura de labio con una fisura de paladar secundario. La causa que produce la fisura se desconoce, pero muchos profesionales coinciden en que no se debe a un único factor, sino que es de origen multifactorial, sobre todo en aquellos casos en los que no se asocian a un síndrome y que se deberían a la conjunción de causas genéticas y factores ambientales. Entre esos factores ambientales podemos encontrarnos con el tabaquismo, la exposición a radiaciones, el consumo de ciertas medicaciones o drogas. Con respecto a la clasificación de las fisuras, existen numerosas clasificaciones. Nosotros vamos a trabajar con una clasificación que toma como punto de referencia los aspectos embriológicos, es decir, la manera en que se desarrollan los tejidos que se van a ver comprometidos, es decir, el labio, el paladar primario y el paladar secundario. Entonces las clasificamos según el lado afectado, en derecho, izquierdas o bilaterales. Según el grado del compromiso labial o del paladar, van a ser fisuras parciales o totales, y según el origen embriológico, las vamos a clasificar en fisuras del paladar primario, fisuras del paladar secundario o combinación de ambos. Cuando hablamos del paladar primario, de las fisuras de paladar primario, tenemos que tener en cuenta que el paladar primario tiene un componente labial y un componente alveolar. El componente labial está dado por la columela, el surco subnasal, el arco de Cupido y las crestas filtrales. Cuando está afectada alguna de estas estructuras, hablamos de una fisura del componente labial del paladar primario. El componente alveolar del paladar primario está determinado por el reborde alveolar que aloja los 4 incisivos superiores y el paladar duro, la porción que se ubica por delante del agujero incisivo. Cuando está afectada esta zona del reborde o esta pequeña porción del paladar duro, se dice que está afectado el componente alveolar del paladar primario. El paladar secundario está compuesto por la porción ósea ubicada por detrás del agujero incisivo y el velo del paladar. Cuando se afecta alguna de estas estructuras, hablamos de una fisura de paladar secundario. Es decir, que considerando los aspectos embriológicos, podemos encontrarnos con fisuras de paladar primario, secundario o de ambos. Tanto en el paladar primario como en el secundario, esas fisuras pueden ser unilaterales o bilaterales, y además cada una de ellas puede presentarse de manera completa o incompleta. En esta foto lo que observamos es una fisura de paladar primario unilateral e incompleta. Unilateral porque afecta un solo lado, de paladar primario porque está afectado lo que es la cresta filtral, parte del filtrum, el labio superior. Incompleta porque si ustedes observan hay una banda de tejido que separa las estructuras del labio de las estructuras de la base de la nariz. Por eso es que es incompleta. En este caso encontramos una fisura también de paladar primario, está afectado la porción ósea del reborde alveolar y el labio superior, y es completa porque está comunicada el piso de fosa nasal con lo que es la cavidad bucal. Por eso consideramos que es completa. Esa bandeleta de tejido no existe. En este caso tenemos un paciente con una fisura de paladar primario, pero en este caso es bilateral, están afectados ambos lados.
Ahora es incompleta del lado derecho y completa del lado izquierdo. Fíjense que del lado derecho se conserva la bandeleta de tejido a nivel de lo que es el piso de la fosa nasal, en cambio, en el lado izquierdo esa bandeleta no se encuentra. En este caso lo que observamos es una fisura de paladar secundario completa. Afectó tanto la porción ósea como el velo del paladar. Fíjense la úvula como está completamente separada en dos. Y este paciente presenta una fisura combinada de paladar primario y secundario bilateral en ambos casos. Primario porque está afectado la zona del labio, la premaxila, secundario porque está afectada la parte de paladar óseo, bilateral porque vemos claramente en la zona del labio que están afectados ambos lados, y bilateral de paladar secundario porque si ustedes observan con detenimiento, en el medio de la imagen se observa el vómer. La inserción inferior del vómer cae en lo que es el centro del paladar secundario, que como acá no está fusionado, se ve la estructura del vómer. Si quiero describir las características faciales de un paciente que tiene una fisura unilateral, voy a observar que la punta de la nariz se desvía al lado sano, igual que las crestas filtrales y que la columela. El orificio nasal del lado sano es estrecho, mientras que del lado fisurado tenemos una rodilla del alar que está totalmente aplanada y que es más larga en longitud. El labio del lado fisurado suele tener una escasa altura por poco desarrollo muscular y una inserción anómala de las fibras musculares. Y la premaxila va a rotar hacia el lado sano también. En el caso del paciente con una fisura bilateral, lo que observamos es una protrusión de la premaxila. Siempre nos tenemos que acordar que está unida al vómer, que tiene un crecimiento hacia adelante y hacia abajo, natural, por lo tanto esa premaxila se protruye. Voy a tener dos labios de escasa altura por poco desarrollo muscular y inserción anómala de fibras. Voy a tener una columela casi inexistente. ¿Por qué? Porque existe un pequeño prolabio en la zona central que por poca tensión lo que hace es como enrollarse y tapar parte de esa columela. Si yo observo los rebordes alveolares, en el caso de una fisura unilateral, me voy a encontrar con un reborde con un segmento menor y un segmento mayor. En el caso de la fisura bilateral me voy a encontrar con dos segmentos posteriores y un segmento medio anterior que es la premaxila unida al vómer. Esto es importante que lo reconozcamos porque ahora vamos a ver cuando trabajemos el tratamiento con la placa de McNeil que vamos a trabajar sobre estos componentes alveolares. Ahora, más allá de lo que son las alteraciones de las estructuras faciales y alveolares, existen una serie de anomalías y trastornos que se relacionan al paciente fisurado. Anomalías dentarias, por ejemplo, anomalías de números, puede haber piezas faltantes, es decir, agenesias y piezas supernumerarias. También existen alteraciones en lo que es la forma y el tamaño. También en estos pacientes es frecuente de observar lo que es la alteración en el habla, sobre todo porque falla lo que es la caja de resonancia. Nosotros sabemos que hablamos porque la lengua se apoya en determinados lugares para producir fonemas, la cavidad bucal actúa como caja resonadora y al haber una fisura y una salida de aire, el sonido no se produce normalmente. Es lo que se llama voz nasal, por ese escape de aire que hay y esa comunicación entre la cavidad bucal y las estructuras nasales. También es frecuente de observar los trastornos de alimentación por la incompetencia velofaringea que no permite la correcta deglución y en algunos casos también por la falta de sellado oral anterior a nivel de lo que es la succión en los primeros meses cuando todavía no se ha producido el cierre del labio por la cirugía y el niño no tiene una correcta prensión del pezón.
Y también existen trastornos psicoemocionales que se relacionan directamente con la imagen que uno obtiene en el espejo cuando se ve, sobre todo cuando la cirugía no fue en el momento oportuno y quedan ciertas secuelas. Y también trastornos psicoemocionales a nivel familiar, porque la llegada de un bebé a una familia con esta patología genera gran ansiedad y angustia. En los pacientes con fisura, los huesos están poco desarrollados, hay una hipoplasia de los músculos y en muchas ocasiones sus fibras están mal orientadas o mal insertadas. Es decir, que la anatomía está distorsionada y esto provoca un desequilibrio que se traduce en alteraciones funcionales. Sabemos que la forma determina la función y si está modificada la forma va a estar modificada la función. Frente a esto, nuestro objetivo a través de la realización del tratamiento de órtesis va a ser devolver el equilibrio al sistema tosmatognático. Es decir, que la placa de McNeil cumple muchas funciones aparte de la obturatriz. Va a facilitar la alimentación, va a permitir la reposición de la lengua, va a restituir el pasaje del aire por la vía fisiológica, va a lograr equilibrar el sistema estomatognático, va a estimular y orientar el crecimiento orofacial, va a prevenir la instalación del colapso maxilar, después vamos a ver cómo, en cierta medida va a permitir guiar la erupción dentaria, va a corregir el colapso del cartílago alar y también nos permite contribuir a la contención familiar. Esta placa tiene ciertas características. Está confeccionada en acrílico. Lo ideal es realizarla en acrílico de autocurado porque así el paciente, en el momento si le toma la impresión, espera 1 hora aproximadamente hasta que la placa se confecciona y se puede ir a su casa con la placa ya terminada. El acrílico nunca debe ocupar la línea de la fisura. Los flancos de la placa deben extenderse por vestibular del reborde. Debe quedar pulida y lisa para que no le lastime. Además, tenemos que tener en cuenta que como va a cumplir una función que va a ser justamente la de empezar a alinear el reborde, nosotros tenemos que realizar alivios y desgastes que permitan esta función ortopédica. Y lo ideal es que quede floja y suelta en la boca porque el golpeteo genera estímulo de crecimiento y desarrollo de hueso. En el caso de que la placa sea para un paciente que presenta una fisura de paladar primario completa, lleva tutor nasal. Ese tutor nasal tiene forma de oliva o aceituna. Si uno lo mira de costado, debe ser escotado para permitir el correcto pasaje del aire y además tiene una forma redondeada en la parte superior, que es lo que permite la remodelación de la rodilla del alar. La función que tiene esta placa justamente con este tutor es que cuando genera el golpeteo contra la rodilla del alar que está aplanado, se va a ir remodelando y va a ir tomando la forma que yo le voy dando al tutor. Existen diferentes opciones terapéuticas o diferentes caminos para la confección de la placa de McNeil. Nosotros vamos a desarrollar uno de los tipos. En la técnica que nosotros vamos a describir, la impresión se toma con silicona regular. No es conveniente el alginato porque el alginato se mete en la línea de fisura y cuando se endurece o fragúa, cuando uno lo saca se desgarra. Por eso conviene que sea silicona regular. Y ese material de impresión lo tenemos que llevar a la boca con algún elemento. Ese elemento de carga puede ser o una placa vieja del paciente esterilizada o placas que haya en el servicio que se esterilizan o una ceradura o incluso puede ser una cuchara pequeña cuando son las primeras impresiones de los bebés, sobre todo cuando son bebés neonatos y prematuros, se puede incluso utilizar una cuchara de té que tiene el tamaño aproximado del maxilar superior del bebé. Se va a realizar el espatulado del material sobre un pax de mezcla o sobre una loseta.
luego se procede al cargado del elemento que nosotros decidimos que va a ser el elemento de contención del material. En este caso es una placa vieja. Cuando el paciente ya está en tratamiento usamos la placa anterior como cubeta individual para la nueva impresión. Se realiza la impresión propiamente dicha, que se puede hacer con dos técnicas, o bien con el niño sentado en el regazo de su madre y el odontólogo se coloca por detrás y toma la impresión, o se puede hacer con el niño colocado boca abajo y se toma la impresión con el niño mirando hacia el piso. Una vez que retiramos la impresión debemos comprobar cómo quedó esa impresión, que debe cumplir con ciertas características. En todos los casos deberá impresionar de manera correcta los rebordes alveolares, sin importar cómo quede impresionada la zona de fisura, porque yo no voy a trabajar en esa zona. En cambio, la zona de los rebordes deben estar bien impresionados y ser nítidos. Y en el caso de que el paciente sea portador de una fisura bilateral, además, debe imprimir correctamente la zona de la premaxila, por lo tanto, se debe levantar el prolabio. Se hace un vaciado en yeso piedra, muy sencillo, sin necesidad de encajonado. Una vez que el yeso fraguó, retiro el modelo de la impresión, voy a colocar Cera Utility en todas las zonas de la fisura, porque yo no voy a trabajar en la zona de la fisura, y voy a empezar a hacer desgaste con cuchillo para el yeso y alivios con Cera Utility para ir dándole la forma al reborde y que la placa cumpla con la finalidad ortopédica. Si nosotros estamos trabajando con un reborde de un paciente que tiene una fisura unilateral, vamos a encontrarnos con un segmento menor, que es el que está a la derecha de la imagen, y un segmento mayor. Siempre el segmento menor va a tener una tendencia al colapso, es decir, que va a tener una tendencia a correrse hacia la línea media. En cambio, el segmento mayor va a tener una tendencia a girar en un pivot, que va a tener como punto de anclaje la parte posterior y que se va a tratar como de salir del arco la parte anterior. Entonces, yo lo que tengo que lograr es que el segmento menor no colapse, es decir, que no se vaya hacia la línea media, sino que se vaya hacia afuera, y contener el segmento mayor para que no se me escape del arco. ¿Cómo voy a lograr esto? Imagínense que esos dos segmentos son una mesa y que ustedes quieren correr la mesa. La mesa del segmento menor la van a querer correr hacia vestibular. Para poder correrla hacia vestibular, yo me tengo que parar en palatino y empujar para afuera. Donde yo voy a empujar es lo que está marcado con azul y ahí voy a hacer un desgaste con cuchillo. ¿Por qué? Porque en la zona que yo desgaste con cuchillo va a entrar acrílico cuando hago la placa. Entonces me va a generar una fuerza. Ahora, para poder yo correr esa mesa hacia vestibular, hacia afuera, tengo que tener espacio hacia donde correrla. Entonces, en vestibular de ese segmento menor, yo tengo que generar ese espacio. Y ese espacio lo voy a generar haciendo un alivio en cera. Entonces, en el segmento menor, que es el que quiero correr hacia vestibular, voy a hacer el desgaste en palatino para que entre acrílico y el alivio en vestibular para generar el espacio hacia donde correr. Ese desgaste es de 1 milímetro y el alivio también, entre medio y 1 milímetro, porque lo voy a ir haciendo con cada recambio de placa. Voy al otro segmento, al segmento mayor. Yo este segmento lo quiero traer para adentro, ¿sí? Entonces, donde me voy a apoyar para empujar va a ser en el sector vestibular. Por lo tanto, tengo que hacer un desgaste con cuchillo en el sector vestibular para que ahí entre un poquito más de acrílico. Y yo lo voy a traer hacia adentro del arco, hacia palatino. Por lo tanto, tengo que hacer en la zona palatina un alivio que se va a hacer con Cera Utility. Es decir, que en el paciente con una fisura unilateral, los desgastes se hacen
en vestibular del segmento mayor y en palatino del segmento menor, mientras que los alivios se hacen en palatino del segmento mayor y en vestibular del segmento menor. En el caso del paciente con fisura bilateral, los segmentos posteriores tienden al colapso, es decir, tienden a acercarse a la línea media, mientras que el segmento anterior, como es la premaxila y está unida al vómer, tiene una tendencia, por crecimiento propio y natural fisiológico, de ir hacia adelante y hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que lograr yo? Primero, frenar la premaxila. Entonces, tendré que poner un límite en el sector vestibular y un freno. Eso lo voy a hacer desgastando el yeso y permitiendo que entre más acrílico. Entonces, si yo la quiero correr para atrás, tengo que generar el alivio en palatino. Alivio con cera para generar espacio. Y en los sectores posteriores, lo que tengo que hacer es separar esos segmentos posteriores y que se vayan hacia vestibular, que se abran. Por lo tanto, voy a desgastar por palatino los segmentos para que entre acrílico, que hagan fuerza y que corran esos segmentos que puedan desplazarlos hacia vestibular. Por lo tanto, los alivios con cera los haré en vestibular. Es decir, que en el paciente con fisura bilateral, los desgastes se hacen en vestibular del segmento anterior y en palatino de los segmentos posteriores, y los alivios se hacen en palatino del segmento anterior y en vestibular de los segmentos posteriores. Una vez que rellene la fisura con la Cera Utility, hice los desgastes e hice los alivios, voy a colocar separador de yeso en toda la superficie del modelo y de la cera. Preparo el acrílico, en este caso de autocurado, puede ser de cualquier color, en este caso es rosa, y lo voy a empezar a colocar sobre la superficie del modelo y voy a empezar a darle forma a la placa. Una vez que todo el acrílico cubre la superficie del modelo, se coloca en una taza de goma con agua caliente para acelerar el proceso de endurecimiento del acrílico. Se espera que termine el fraguado. Se retira la placa del modelo y se sacan todos los excesos de cera que puedan haber quedado en la placa y se va a empezar a pulir y a dar forma final con una pieza de mano o con un motor colgante. Fíjense que acá estamos trabajando con una placa que tiene tutor nasal. La placa se prueba en boca, se fija que quede correctamente y a medida que uno va haciendo los recambios de las placas con el correr del tiempo, el paciente empieza a presentar erupciones dentarias. Entonces esa placa hay que ir escotándola para permitir la erupción correcta y como dijimos en una de las funciones, a veces las piezas dentarias salen con ciertas giroversiones y se puede, colocando un poquito de acrílico, corregir levemente o correr levemente alguna pieza dentaria que está en algún tipo de giroversión. Esto lo dijimos, pero lo vamos a repetir. Las placas que no poseen tutor nasal se recambian cada 15 días hasta que se produce la cirugía de cierre del labio y luego se hace el recambio mensual si el paciente tuviese una fisura de paladar secundario hasta el momento de la cirugía de paladar secundario. Y en el caso de que la placa tuviese tutor nasal, más allá de que se recambia cada 15 días, en las semanas intermedias se debe volver a retocar el tutor para seguir corrigiendo el colapso del cartílago alar. En esta imagen vemos un paciente portador de una fisura unilateral y cómo a lo largo de los meses se logra redondear el arco y aproximar la línea de fisura, simplemente con el tratamiento de ortesis.
Lo mismo que observamos en este paciente que presenta una fisura bilateral, cómo se logra el redondeo del arco. ¿Y qué indicaciones le vamos a dar a la mamá? Bueno, lo más importante es que la placa debe permanecer en la boca el máximo tiempo posible, o sea, las 24 horas, no solamente para comer, sino mientras el bebé duerme, mientras el bebé hace todas las actividades que hace durante el día, porque más allá de ser obturatriz, vimos que cumple un montón de funciones. Lo ideal es que no le coloque ningún tipo de adhesivo, porque así al quedar floja y suelta en la boca, cuando la lengua golpea contra ella golpea contra el maxilar y genera este estímulo de crecimiento y desarrollo que nosotros estamos buscando. Es fundamental que la mamá entienda que la placa debe ser higienizada, por eso la debe retirar y lavar con agua y un cepillo, eliminar toda la mucosidad que puede estar en la cara que queda contra las fosas nasales, los restos de leche, pero además de higienizar la placa, debe higienizar la boca del bebé, ya sea con una gasa envuelta en el dedo, si no hubiera piezas dentarias, y a partir de que erupcionan las piezas dentarias, la higiene debe ser realizada con un cepillo dental. Y recordemos que en esta edad la pasta indicada es una pasta con 1000 partes por millón de flúor, pero que la cantidad es la de medio grano de arroz. Mediante los músculos faciales, la cara expresa emociones, expresa sentimientos y los labios son una parte muy importante para ello. Y nosotros como odontólogos podemos ayudar a devolver esa sonrisa a esos niños. Por eso es tan importante nuestra participación como miembros del equipo interdisciplinario del tratamiento del paciente fisurado.